Bueno, también le contaba un poco la web, que era un espacio que no teníamos, que tiene apenas un año, 2 meses. Curiosamente, de todas formas, también hubo como, no sé, pues yo no entiendo muy bien algunas cosas administrativas, usted me corrige cualquier cosa, pero están medio saturadas todas las comisiones, porque primero empezamos a Analía, Coseiro y esta cátedra, éramos 2 cátedras y ahora ya hay 4, ¿no? Sí. Una es la de Santiago, ¿no? Giral. ¿Y la otra es quién es? Daniela Goya. Santiago lo conozco, Daniela no sé quién es. Bueno, y hace un tiempo, cuando todavía no teníamos la cátedra como cátedra, la materia como materia, hacíamos dentro de la actuación como un pequeño seminario y también invitábamos gente, y hace unos años lo habíamos invitado a Nahuel a hablar de esta película en French, sí, que el grupo, que me parece que es muy piola justamente por todo lo que aparece a nivel actoral, ¿no? Con esto que incluso algunos invitados nos han dicho que el eje del cine no está puesto en el actor. Bueno, es posible que no sea lo mismo que el teatro, pero sin embargo es una película muy de actuación para mí. Yo hablo un poquito así, después ustedes todos la vieron, así que ustedes pregúntenle a Nahuel sobre esa construcción, ya es mucho más joven. En el 2006. 10 años. Más 9 años. 9 años. Así también fue una experiencia que en ese momento te tomaba. Sí, mucho. Y sobre todo porque actuábamos con Nina Efron y Nahuel Viales y estudiábamos juntos actuación con Nora Mosenko. Y básicamente se daba algo muy de la mecánica, digamos, de las clases de lo de Nora como trasladadas al cine. Pero no porque el director conociera que nosotros trabajábamos de tal manera con Nora Mosenko, porque si lo ubican es una profesión que trabaja básicamente improvisando. Y se dio casualmente que fuimos todos separados y él nos llamó a los 3 y bueno, esa peli igual fue como, me cuesta mucho poner en palabras lo que fue porque fue tan mágica que ya como que te escapa, viste, me cuesta analizarla, como que pasaban cosas muy buenas y muy mágicas, esas cosas que están a saber de lo que uno puede fabricar. Pero es raro como peli para mí también. Para mí fue una experiencia que nunca más volví a repetir. Es muy raro que el cine se haga eso. En general las pelis más como tradicionales tienen un guión muy escrito, muy dialogado, uno va e interpreta. Acá no había interpretación, era todo lo contrario. Entonces era como llenar 10 páginas que estaban apenas así como en una escaleta, muy boceto, pero boceto muy como un punto que la escena del que vamos a ver al personaje de Inés, tomamos chocolatada y jugamos, todo eso era, llega Nacho y Lucas, meriendan, le proponen ir a Neuquén. Es como a ese nivel la Entonces, era un rodaje en que no podías descansar, en el sentido de que llegábamos y era estar como con las antenas, estar ahí como muy muy despiertos para básicamente poder producir, había que generar. No podías nunca descansar en nada. Y Alexis con mucho amor y mucha improvisación también de su parte, ¿no? Y la cámara, todo estaba puesto al servicio de que cuando se produciera algo de actuación interesante la cámara esté todo lo más posible para registrarlo. Y si estaba un poco fuera de foco, se ponderaba siempre la actuación por sobre todo. Entonces, como esas cosas que no son, iba a decir pequeñas cosas y me corregían si son las palabras pequeñas, en esas cosas aparece un poco la posibilidad de una película que tenga ese nivel de espontaneidad, de alguna forma. Hay cosas reconocibles en lo que están nombrando que hacen posible, ¿no? Entonces una película tenga la actuación puesta en ese plano de organicidad, de verdad. Sí, era la búsqueda. Claro. Era la búsqueda de Alexis. Lo hicimos en 3 semanas, que es muy poco tiempo. Wow. Y era muy... Nos pasaba, por ejemplo... ¿Y no estaba en Buenos Aires tampoco? No, en Zapala. Bueno, eso también ya... Filmar en otro contexto es todo. Porque vivíamos en una casa, dormíamos en la misma casa, comíamos, cocinábamos, nos emborrachábamos, todo lo hacíamos en una casa. A tal punto de la canción del recital, era la noche anterior haciendo cada besito y haciendo la letra, y todo era así, fue muy lindo, un viaje egresados creativo. Pero no, Vera y Héctor como son adultos y estaban en un hotelucho que la pasaban mucho peor, obviamente. Y venían a la casa con nosotros a tirarnos a la pileta, etc. Héctor también. Héctor también. Héctor también. Sí. Yo de esa película adoro muchas cosas.
Pero la escena de Verónica con la reposé. Sí. Es increíble. A mí me emociona tanto esa escena y lo que viene después es como. Es muy poderoso ese negro en el auto. Sí. Y abre y ya está. Genial. Y eso era así, era señora, hola, bueno, vamos a hacer la escena, la biblioteca tomando un sol, va a venir la mujer de su amante, acción, era así, Sí. Y llegar y bueno, confiar, creer Claro. y sostener. Claro, ¿y por qué no se puede? No? Yo digo, se pregunta como si fuese ¿no? acá en un lugar odioso, porque conozco algo de la respuesta, pero a lo mejor la respuesta va por otro lado y eso siempre fue una sorpresa. Digo, ¿por qué? Acá va la pregunta ingenua. ¿Por qué no se puede hacer eso en otras películas? Porque depende del director que tenga ese interés. Porque hay tanta cantidad de cine como directores en relación a cómo abordar la actuación o a qué lugar darle o a... Yo hice muchas películas en las que sos prostituto básicamente. Hay muy poco de lo que puedes hacer y porque el director no da el lugar. En general yo lo vivo así y cuando hay directores que dan ese lugar en general son directores que son más... A ver, Blue no tenía puesta de cámara, era una cámara o dos cámaras, un espacio. ¿Qué los has hecho de dos cámaras? Hubo un día, no, estoy mintiendo. Sí, creo que una sola vez, cuando era el cumple, el concierto. Podían hacer como muchos, digamos, hacer planos en paralelo. Pero si no, no era todo con una. Y pasaba mucho que cuando de golpe empezamos a probar algo y no salía, no había nunca insistencia, era bueno, nos vamos del lugar, como si cambiábamos el lugar directamente. Como que nunca, cuando se empezaba a repetir algo y no progresaba, como que no había nunca el intento de insistir para que ocurriera, era todo lo contrario. Bueno, no, pum, vamos acá. Y un día estábamos trabados y se cortó el rodaje y nos fuimos a un valle. Como así, pero es muy poco usual en un marco de producción que eran 10 personas, en el cual vos te puedes permitir eso también, como director. Hay directs que tienen ya la puesta de cámara y te dicen, bueno, vos llegás acá, parate acá, decís este texto, luego caminás hasta acá, luego agarrás la compu, limpiás, decís este otro. Y es eso. Y en ese contexto es muy difícil intentar como permitirse eso. Básicamente hay que permitirse equivocarse todo el tiempo. Digo, hay que equivocarte, no hay que fracasar, no hay que hacer cualquier cosa. Sí. Y reconocer hasta dónde también, ¿no? Porque esta cosa de insistir a veces y otros esquemas de producción no te lo permiten. Esa escena tiene que salir ese día, la locación es esa, no se va a poder rentar de nuevo esa misma locación, no se va a poder hacer la puesta de cámara de nuevo ahí, entonces mañana ya tenemos que estar en otra locación en un plan de rodaje. Me parece que eso es lo más usual, por eso se ve otro cine, pero que tiene también, como decía Nahuel, que ver con un modo, hoy ya lo dije 3 veces en lo que va el día, pero debe ser por algo, que tiene que ver con un modo de estar en el mundo, básicamente, una concepción de este director y de todo ese equipo. Digo, no por nada, yo no creo que sea solo intuición, o a menos que la intuición sea un tipo de sabiduría, por supuesto, que toma a esos 3 actores que tenían un código común. Digo, él está queriendo encontrar algo de eso seguramente en ese casting, ¿no? Sí, y cómo mira un director es muy... Cuando hay un amor y una libertad total y un cuidado en el que vos podés realmente permitirte hacer cualquier cosa que te venga a la cabeza y esté todo bien, y a partir de ahí pueden pasar cosas. Cuando el director es todo lo contrario, intenta como acotar, llevarte a un lugar que tan insistentemente tienes que ser muy malabarista y muy como mago de la actuación, ¿no? Técnicamente hablando, y hasta hacer un poquito de trampas, ¿no? Sí. Todo, sí, claro, pero también que sale también a trampas esos actores que son como, no sé, no lo soy, como muy técnicos en un sentido verdadero. Hay mucho oficio. Sí, y que llegan a todo desde un lugar muy profesional y pueden repetir una misma escena y llorar en las 7 escenas. Es difícil, no sé cómo lo hacen. Antes que a mí se me ocurre, yo me abro a otras cosas en lo que estoy imaginando, pero a lo mejor ustedes tienen la película más pregnante, ahí toda recién vista, y se les ocurren preguntas que no abran, pues yo me salen preguntas de otras cosas. Hago yo una pregunta. Dale. Yo me siento como re intruso, por eso. No, porque invité a mi casa a la actuación también, entonces vieron algunos.
Claro, yo cursé todo el año pasado. No sos incluso. Claro. Se va a acercar Dicho esto, capaz es medio ingenuo mi pregunta, Dale. pero teniendo en cuenta que fue hace 10 años, a mí algo que me había llamado mucho la atención es como el nivel de intimidad que tiene la película, y ustedes eran bastante chicos, como cómo había sido el tratamiento como entre el equipo, como los cámaras, el director con ustedes a la hora de plantearles el tipo de escenas que iban a hacer. O sea, ella tiene un desnudo en cámara, digamos, cómo fue como sí, eso, como Intimidad total, como lo estás diciendo vos. Y yo creo mucho en eso, pero porque para mí todo lo que pueda facilitar la actuación y generar momentos únicos tiene que ver con que lo que lo rodea favorezca eso. Y si vos querés generar toda esa intimidad que viste, es porque cuando Ine estaba desnuda en la bañera estaba sola con Alexis y con la cámara, y no había nadie a apurar. Todo se fue dando así. ¿Entendés? Yo dormía en una cama y en un metro dormía Ine y en un metro dormía Nahuel. O sea, ¿se entiende? Como extendido. Hago un paréntesis. Hice otra peli con Luis Ortega el año pasado, que había escenas que eran muy difíciles, como muy lejanas al momento en el que estás, ¿no? Como digo, bueno, ahora, trasnoche, borrachera, le tocaste el orto, la pija al mozo y gritás, como una cosa que decís, bueno, acción, ¿cómo llegar a esos lugares, no? Y el chabón, una hora antes de empezar a filmar todo eso que quería filmar, se empezó a poner en pedo, empezó a fumar porro, todo en un bar, Luis Ortega, ¿no? Y dije, bueno, Luis, yo actuaba. Y nada, clásicamente un productor viene y le pega un sopapo, o sea, rompe todo, y dice, no, ¿qué pasa? Yo estaba ahí, bueno, y en un punto lo empecé a agradecer mucho, porque lo que hizo Luis en ese momento fue básicamente extender el clima de la escena al clima general, del lugar, del espacio y de las personas que estábamos. Entonces, el salto a esa escena era mucho más cercano a que esté tipo el productor sentado en el reto ahí quietito y que digan, bueno, dale, hacete un show. Eso lo trasladaba a esto de Glu. Glu era muy eso. Era Alexis, la escena del baño era Nahue, Ine, yo y Alexis. Además, nadie más. Y afuera no es que había 30 personas esperando a que hiciéramos la escena. No. Fue como, ay, hacemos la escena del baño, tú, y fuimos los tres. Y fue una sola toma de 20 minutos. Y terminamos la escena y fue como, pero porque todo estaba habilitado desde ese lugar, entrar a las cosas desde la relajación total. Pero no pasa nunca, es re raro esa película. No, pero está bueno. ¿Te tocó hacer una escena parecida en otro contexto? ¿En esta peli decís? No, una escena parecida a la de esta peli en otro contexto, con otro director. Claro. Sí, pero escenas más escritas, sin esa libertad improvisativa, como... Sí, en general los directores un director inteligente intenta generar ese clima. Pero para vos, ¿cómo fue, digamos? Tiene que ser con nivel de exposición y que no están las condiciones estas que estamos charlando. Ah, entiendo, perdón. No, por suerte no me pasó. No, en general no. No, siempre es equipo reducido. A mí cuantas menos personas hayan en el set es lo más importante. A ver, cuantas menos personas hayan en el sentido de que todas las personas que estén en el set tengan un involucramiento completo con lo que está pasando en ese momento, digamos, ¿no? Que no haya nadie que sobre, porque cuando hay alguien que sobre es como... Es espantoso, ¿entendés? Porque si me están mirando, porque están tomando sonido, porque están... Bueno, estamos todos creyendo en esto y estamos todos, y yo me expongo porque bueno, me tocó estar acá en el medio, pero podría estar del otro lado. Pero no sé cómo son los rodajes así gigantescos, para mí es como otro trabajo. Cuando dice pelis así como multitudinarias es otro trabajo, sos prostituto. Como otra cosa, no lo asocio con la actuación casi. Claro, es trabajar, muy raro. Trabajar, recién lo decíamos, ¿no? Entonces, trabajar de actor no es lo mismo que elegir estar artísticamente en un proyecto, ¿no? Trabajar de actor porque bueno, a uno lo llaman para eso, porque estuvieron con otra película, le das a su rol, qué sé yo.
pero no es lo mismo que comprometerse con algo. Así que, totalmente tener un plano uno, ¿no? Para no exponerse mal, decir, bueno, acá está claramente las reglas del juego son otros. Creo, no sé cómo te manejas con eso. Si es una película que sabes que es una superproducción, que te llamaron porque haces un sitio rol, sos útil a un proyecto de otro. Sí. ¿Te pagan bien? Sí, yo me quedo definido igual al final en general, Bueno. pero porque me cuesta lidiar con eso. ¿Qué? Igual supongo que debe haber una combinación Al final lo mejor antes también. No, antes yo creo. Ah, Antes quiero creer. No, si llego creyendo, pero después se te puede ir rompiendo. claro. Pero yo creo que debe haber proyectos. Yo me imagino que Scorsese, por ejemplo, por decir cualquier nombre, porque vi una escena una vez de él hablando con DiCaprio tirados en el suelo, empezó una escena y dije, ay, wow. Como, claro, me impresionó como dije, ay, qué genio que en una parafernalia tal puedas de golpe como eso, reservarte el momento y que sigue siendo lo mismo allá de 10.000 afuera o 20, ¿no? Ser una superproducción. Pero no me tocó todavía eso. Un poquito, una vez sí me tocó. Y tiene que ver siempre con el director. La verdad es que uno actuando frente a cámara es con un director y el director es todo. Es todo. Uno puede tener cosas, obviamente, preparación, cosas de uno, pero el director es todo. Si hay un director que es seductor en el sentido de que une a un equipo y lo hace creer y lo hace amar el proyecto, y ya está todo muy dado para que todos estén sensibles y pueda pasar algo. Desde el estrés y la tensión no se puede trabajar. No se puede. El teatro, como te retiene todo el tiempo en un lado y hay menos intervención y menos corte, cuando se arma algo se lo pueden sostener entre los que están haciéndolo. El cine es todo el tiempo roto. Entonces, si hay alguien, si no hay un director que pueda que todo ese esté todo el tiempo como navegando en un lindo, y es muy difícil. Para mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho hacer un clic. Lo más difícil no es actuar, es poder estar actuando, como el momento previo. ¿No? ¿Cómo sería eso? Está bueno. Y como, a ver, si tengo un ejemplo muy malo de una película que hice el año pasado. Tenemos que hacer una escena en un auto, en una ruta, llovizna, momento íntimo, nuestro amigo dormía atrás y hablábamos de él, ¿no? Un momento como tranquilo, así. Parafernalia, cámara acá, el auto subido en coso, luces, ¡guau! Quilombo, locura, estrés. Bueno, listo, entonces tenemos solo 2 kilómetros para hacer toda la escena. Acabamos de comer, se estaba tipo eructando todavía, pum, pum, acción. En alemán, además, bueno, sumaba cosas, ¿no? Pero eso es ajeno. Y es muy difícil, yo no puedo hacer un clic y ponerme en el auto, en un viaje, en un road movie de ruta. Es imposible, a mí me cuesta mucho. Y eso para mí es un director que no es inteligente, que básicamente no le da ningún tipo de lugar a la actuación y que no la entiende y no sabe desde dónde se puede producir. Como me da la impresión que en ese momento vos tomás mucha conciencia de que empezás a actuar. Total. Y que sería casi diluir esa conciencia de estar actuando y ya de repente por eso la importancia de las robadas, ¿no? Es todo. Las robadas son esas tomas que a lo mejor ni nos contaron que se había prendido la cámara y nos dicen, ya está, ¿cómo ya está? Sí, porque filmamos el ensayo, o lo que sea eso. O la cola o lo de antes, ¿no? Que empezar a filmar antes, dejar que ruede un poco después, por ahí agarrarse el pedazo último. Sí, el momento de la acción sea lo menos perceptible para todos. Eso es para mí es la base. Pero hay mucha gente que no lo entiende. Como, bueno, estamos todos listos, ¿ok? ¿Preparados? ¿Está? Los actores listos y ahora basta de hablar, como que ya empiece, ¿entendés? Como no me pongas en ese lugar que estoy por saltar a no ser que sea bueno, algo que tenga que ver con la acción, con correr, ¿entendés? Entiende que tiene que disparar. Y ahí establecería una continuidad. Claro, porque es... Claro. Entrás y lo matás. Claro, bueno, dale, llévame, haceme saltar. Claro. Y está bien si me gritás y es una acción, pero cuando estás en una escena estética como del auto, es como, es muy difícil. Por eso que habría que pensar mucho en la formación, ustedes están en formación, que muchas veces se genera demasiada conciencia de estoy actuando. Todo el tiempo. ¿No? Porque lo que estás haciendo ahora, pienso lo que estoy haciendo ahora, es tremendo, ¿no? Y empieza la escena y como, Y siempre vas a actuar mejor en el contraplano, en el plano que no estás vos, en el plano de tu compañero, siempre. A mí es la lucha es esa, cómo poder actuar
cuando tenés la cámara encima, de igual manera que actuarías solo, con tus compañeros acá o en el contraplano. Es muy difícil. Y cuando no puedes hacer este clip del cableazo, o sea, decía lo del auto, ¿cómo lo resolvés? No, mal, salió mal, obviamente, pero es que no hay manera de que salga bien. Hicimos una ida, hicimos una vuelta que reventé, dije, no, así no se puede. Yo soy muy, esponja, intento tolerarlo, dije, pero no es por mi porque por nada, porque lo que estamos haciendo no va a estar bueno. ¿A los otros dos actores les pasaba eso? El otro dormía, y el otro... el de al lado... Dormir le salía bien. No puedo dormir así. El otro compañero era la primera peli que hacía y estaba como muy asustado y muy como respetuoso, peor para él, pobre, porque encima para él era normal todo, claro, era su primera peli. Debe ser así, decía. Claro, bueno, sí, la gente está loca, grita, se estresa, van a creer que era un clima hermoso, no, se cortó todo y lo hicimos de nuevo con calma. Todos entendieron. Bueno, el director sobre todo, que es el cabeza que puede inyectar la energía necesaria. Pedir, ¿no? Pedir es muy importante en esos momentos. Y no sentir que uno está... ¿Y es fácil pedir? ¿Te ha sido fácil siempre o...? No, re difícil. Siempre me siento, ay, no te hagas el divo, cuando se cruza mucho con eso, ¿me entiendes? Pero si estás haciendo un pedido en pos de la actuación y en pos de... que además la película va a estar ahí. No es una película de sombras y música. Hay dos actores en un auto charlando y la cámara hace así. No hay mucho más. Entonces si la actuación no pasa algo que esté bueno, va a estar mala la película. Y si uno necesita determinada cosa para que esa escena salga bien, la tiene que pedir, por amor a la película. No porque quiere comer caviar, porque si están todos gritando y después pretenden que hagamos una escena en esta tonalidad, no lo vamos a poder hacer. Menos yo no puedo, por ahí otro actor sí, ojo. Yo he visto actores que son más monstruos que sí, que cagan a gritos a alguien, tum, acción y que empiezan a llorar y bueno, es genial. Pero todo tiene que ver con lo que uno necesita. Por ahí esa persona necesita eso, ¿no? Como la necesidad, lo que cada actor necesita para mí es muy importante en el cine, porque además se ve todo. Así que lo que habría que aprender sería qué necesito. ¿Qué necesito para actuar? El gran aprendizaje, no que crees que yo necesito. Y es lo que los directores tienen que entender también, entender qué necesita cada actor como particularidad. Que no hay una manera de actuar, una manera de abordar, ¿no? Por ahí algunos necesitan hablar un montón, otros necesitan no hablar nada, otros necesitan correrse 3 cuadras y volver. ¿Qué necesito? Sí, total, es re eso. ¿Qué necesito? Y acordarse cuando no está trabado, como volver a eso. Que nunca vas a actuar bien en el sentido de bien, de que sientas que estás actuando y estás actuando bien, desde la tensión, el estrés, la presión, nunca, yo creo que no se puede lograr nada desde ese lugar. O poder lograr técnicamente un estado tenso o nervioso que quizás encuadrado en tal escena puede pasar, ¿se entiende? Pero no vas a generar algo poroso, nunca, para mí, de cuando hay tensión y compresión. Y poder destrabar esos lugares en uno y en el otro, para que haya espacio para actuar, tener espacio para actuar, relajación. Y el cine como más convencional es la antítesis de eso. Es estrés, es carga. Y se reduce el espacio. Se comprime todo. Bueno, esta idea de como que se materializa un espacio para actuar, ¿no? Se arma un espacio para actuar. Bueno, si no, no hay lugar. También hay lugar para pura nebulosis. Y que es verdad que hay gente que funciona bien así también. Por ejemplo, en tu experiencia en televisión. ¿Qué? No, bueno, ¿cómo fue comparado con el cine? Que también es actuación frente a cámara, pero me imagino que va a ser Yo lo asociaría... vivo. Sí. Bueno, nunca hice una novela diaria así de 12 horas de hacer, no sé, 30 escenas por día, que según tengo entendido es como totalmente diferente. Porque ahí tipo los tiran y sale una toma y se pasa a la siguiente, como es una cosa que debe ser mágico igual, por ahí poder probarlo, porque es como ir al gimnasio, debe ser otra cosa. Pero yo no noto diferencia mucho entre si es cine o si es tele, en el sentido de que es algo audiovisual. A ver, porque me refiero a tele que por ahí son unitarios, o capítulos, o series, en el cual los tiempos se parecen un poco más a un rodaje de cine.
justo hablar No, de claro, los soportes, sí, no, porque ¿entendés? No noto tanta la diferencia. Sí, te viste en unitarios, pero claro, no te vi en una tira, Claro. que por ahí una tira es otra. Tiene otros tiempos. Y así se actúan también, ¿viste? Como otra cosa. Sí, sí. Sí, yo lo que digo a veces también es que hay gente, me parece que no estamos se ven cosas feas. No es como algo malo, digo, como que es un lenguaje. Claro, no hay que hay gente que se relaja en esa dinámica también. Digo, yo he visto actores que muy tensos de teatro, por ejemplo, que en esa dinámica ya están. Me parece que es importante. Claro. Primero, no tienen tiempo de preparar nada, no tienen tiempo de mirarse cómo lo hacen, no tienen tiempo de un montón de cosas, y de repente dices, claro, este tipo que lo veo en teatro y es muy difícil de entrar, y qué sé yo. Tipo, claro, es como si no estuviese haciendo nada y ahí el tipo aparece en un registro. Claro. Igual también se genera como una cosa de doble filo, como hay que resultar todo el tiempo de llegar a un resultado sin pasar por ningún lado, de llegar a como esa toma única la que va a quedar, llegar a un resultado en el que es solamente una forma que no tiene absolutamente nada dentro. Sí. Obvio, no se te ocurra probar algo que te salga mal porque vas a ser como, che, no, ¿qué te pasa? Vamos de nuevo, ¿vale? Claro. Nada que sea ambiguo. No hay lugar para eso. Sí. Y por lo tanto también en la tele un poco más que para que las actuaciones revelen algo, no eso que desaliena, que decís, ¿por dónde agarró? ¿Por qué lo hizo? Bueno, muy de vez en cuando, tal vez, ¿no? Pero en general, y menos en la tira, por eso uno dice, no ves nada. No. Pero sí, para mí es verdad que hay gente que relaja más. No todo, pero sin que esto sea garantía de ir a lugares de riesgo, pero por lo menos en lugares más. Sí, expresivamente se ve. Sí. Qué difícil va a poner palabras a todo esto, es como un intento. Yo quiero hacer una pregunta que tampoco, bueno, en realidad no sé cómo elaborarla, pero como hablando de todas estas situaciones externas a uno como actuando y teniendo como muchas o no situaciones externas, como qué relación es como la que preferís para establecer con la cámara. Cuando era más chico me resultaba muy importante que el DF esté como muy enamorado de lo que estaba filmando. Como que sentía que si el que estaba en la cámara lo hacía medio sin ganas, me pasó de no poder actuar. Pero bueno, Tensión de sí, la cámara. total. Pero bueno, era muy chico y todo me asustaba mucho más. ¿A qué edad fue tu primera película? 17, digamos, 18. Me acuerdo, cambiaron vinieron dos cámaras un día, me tocó otro que era un desconocido y no era el que me había filmado toda la película y no podía actuar. Que lo cambien en un momento como. Pero bueno, son momentos. Después uno empieza como a aprender a soportar cosas. La relación con la cámara. Está bueno lo que decís. Mira, la última vez, toda intuición, empecé como a probar como que la cámara no existiera, pero en ningún sentido, como que le pudiera pasar la mirada casi por adelante y como anular todo, como intentar borrar lo que rodeaba. Y no sé si resultó tanto en algunas escenas. Como que hay algo de la artificialidad de la situación y la convención que hay que respetarla, en el sentido de que si la cámara está acá, tu compañero está acá y vos estás actuando acá, quizás tenés que estar acá y acá, pero no sé si podés estar acá y ahí. ¿Entendés? Sí. ¿Dónde está la cámara? Como que decís, yo me vi en una escena de esa peli y como dije, uy, me sacaste. Y a la vez podrían pensar al revés, el chabón estaba acá y como estuviera en esa situación en la realidad, miraba para acá y así. No es que mire a cámara, pero eso, como olvidarse de lo que está al lado de la cámara, como poder pasarle casi, y no estaba tan bueno. Agarrarte de tus compañeros, es lo único, para escaparle a la cámara. De tus compañeros o de tus imágenes. En lo que respecta más a cuidar la actuación, después obviamente tenés que hacer la cámara acá y vos caminas una cuadra y ahí todo trata de cómo olvidarme que tengo este aparato negro delante y imágenes, bueno, y de nuevo tus propias imágenes. Llenarte la cabeza es todo. Te va a hacer estar con tus cosas. Y que lo otro sea, bueno, algo que está ahí, un satélite. Y después empiezas a dividir un poco más la cabeza.
intentás estar bien con tu mundo, pero a la vez sabes que tenés que estar a un metro de la cámara y por ahí caminar a la... Y haces mucha asociación física con el camarógrafo, casi como si fuera de golpe otro personaje más. Eso está bueno, ¿no? Total, como no es que hay que negar la cámara, o sea, está bueno negarla en el sentido de poder cuidar lo que pasa entre los actores, pero estás haciendo cine también. Claro. ¿Se entiende? Entonces también tiene que haber una cierta conciencia, sin que sea todo que pase por ahí, sin que sea actuó para la cámara o no sé qué, esa cosa muy expuesta. Pero es verdad que si te pones todo el tiempo así, la nuca, bueno, creo que sea una búsqueda del director, es un personaje más a veces, sí, en ese sentido lo podría decir. ¿Por qué buscaste como eliminarla? ¿Una sensación previa o por fuera decir? Porque es así. Quiero probar esto. Sí, sí, inconscientemente. No, porque había mucha gente también, mucha gente. Y veníamos de esto, yo venía como de agarrarme de acá y dije, pero ¿por qué si suelto más la mirada? Por ahí va otra cosa, como algo más, un ser que está ahí sentado y suelto todo. Pero era casi, soltaba tanto que estaba casi como incluyendo el equipo, haciéndolo aparecer. ¿Entendés? En una sola escena me lo vi. Y dije, claro, ahí está el riesgo, como hasta qué punto puedes integrar lo que está alrededor o no, porque alrededor, por ahí porque haber hecho cine me da también la idea de que me cuesta mucho más abstraerme en una escena y veo el farol, por ahí también es por eso, por esa contaminación mía, me viene esa mirada tan abierta y dije, uy, boludo, estás mirando al equipo, casi. Y esa convención para mí, más del cine, que es como mantenerse acá, y acá, o allá, ¿no? Sí, me da la impresión cuando te escuchaba como si hubiese algo que no tendría que resistirse a ser mirado, ¿no? Si yo estoy trabajando acá, no es que la tengo en cuenta para darle cosas, sino para que me pueda mirar. Total. ¿No? Dejarme mirar en lo que estoy haciendo. Total. Como una impresión así. Me está mirando y está bien porque estoy haciendo así. No me estás haciendo nada para vos. Claro, no estoy haciendo nada para vos, ¿no? Y vos no me estás juzgando, porque esa persona, como charlábamos hace un rato también, podría ser mi propio ojo trasladado a la cámara y ahí se arma como todo un sistema rarísimo. Pero... Total, es dejarse de mirar, está muy bien lo que dices. No producir para claro. la cámara. Sí, a su vez dejar, ¿no? Yo no sirve, sí, me vas a mirar y es parte de la cosa. Sí. Una pregunta. En Glue hay como partes en donde hay como reflexiones o algo así, que hay como otra cámara. ¿Esa es otra cámara el aparato o es otra edición? Super 8, sí. Sí, es un fílmico muy finito antiguo. Sí. Y todo, bueno, para hoy en día es antiguo. Y todo el audio también tiene otra textura porque lo grabamos con cassettes. Antiguo. No tan antiguo. Si querés te cuento eso como un paréntesis de color. El director nos dio 3 radiograbadores cada uno para que grabemos como un diario íntimo desde el personaje todos los días. O cuando quisiéramos, ¿no? Como grabar cosas, grabar pensamientos. Sí. Que también eso era como tu improvisación, digamos. Sí, también de nuevo volviendo a toda la intimidad y a estar todo el tiempo cerca y empapado y cerca del material, es la que después al día siguiente te permite poder ir a improvisar relajadamente, porque está en vos, ya hay algo que está circulando constantemente, ¿no? Ahora, se me hace como que al estar todo el tiempo así hay algo entre ustedes, de su yo mismo y del personaje, que medio que se mezclaba todo el tiempo, ¿no? Sí al y no. ¿o no? Yo entiendo lo que decís, pero no, porque yo era más grande, yo no es que quería coger por primera vez en un beso, no me pasaba nada de lo que le pasaba al personaje en ese sentido. No, claro, no digo que a vos te pasaba, sino que había algo de que tu personalidad y también a la vez la del personaje como que estaban todo el tiempo, continuamente... La tomás. Claro. La tomás para vos, sí. Es un trabajo. A diferencia de si te digo, una película, bueno, a la mañana vas, filmás, chao, te fuiste. No. Claro, era como todo el tiempo más ahí. Todo el tiempo, pero partiendo porque logísticamente vivíamos en un mismo continente. Ya la estructura te invita a eso.
es algo muy básico, no hay mucha mística en eso. ¿Fue la única vez que te pasó algo así? De ese orden, sí. No, de convivir todo el, o sea, o de convivir así con un grupo. No, y me mucho en viajes viviendo con el equipo, pero nunca durmiendo a 1 metro de mi compañero, ¿no? ¿Entendés? Nunca cociné todas las noches en la cocina para el equipo. No, mal también. ¿Eh? Pero mal también. Todo el tiempo no, claro. No cocinero. Sería mucho. Pero no, lo que digo es estar empapado del material con el que estás trabajando, estar cerca y pensar. Por eso de los grabadores permiten también eso, ¿no? Es desde dónde, como buen equipo de pensar, piensa esto, mejor, ay, y de golpe empezás a sentirte cerca o sentís que algo que le pasa a esto, empezás a tomar para vos. Entonces al día siguiente cuando improvisás mirás diferente, mirás desde ese lugar, mirás desde esa frase. Es trabajar, hay que trabajar también. ¿Se entiende? No es solo ir y mágicamente ser creativo, no. Hay que En pensar. relación a lo que vos dijiste que, bueno, el guión era muy poco, y bueno, evidentemente antes te debe haber llegado el guión, lo debes haber leído, no sé si Sí. pánico o no, de que no había, o te daba el lugar ese, pero el momento antes de prepararte para, bueno, tal día se va a filmar y no hay demasiado guión, ¿cómo fue? O sea, Yo estaba muy cebado, porque veníamos de lo de Nora, que estábamos como muy cebados con improvisar, con ir a Nahue, y nos vamos los 3 al sur, como la segunda o tercera película que hacíamos, irme de viaje a filmar, como todo era hermoso. Había mucho de eso, ¿no? Entonces no teníamos miedo en el sentido clásico de bueno, no, porque Alex era muy amor, fue como muy desde la amistad, desde la relajación. Alex es muy relajado, eso es muy importante. En el sentido que no tenía miedo, ¿entendés? No recuerdo, ensayábamos mucho las escenas o improvisábamos mucho, ponele, aunque no estuviéramos filmando. Claro, ensayar en ese caso no es repetir. Claro, exacto, ensayábamos una charla no sé, ensayábamos como, improvisábamos. Juntarnos a improvisar el director y los 2 o 3 actores. Hicimos eso durante 5 días antes de empezar a filmar. Eso es ensayar, claro, es empezar a generar la intimidad y el entre estos personajes trabajando, haciéndolo. Entonces cuando llegás ahí, llegás a filmar, casi lo mismo. ¿Entendés? No es que mañana es el día en que filmamos la escena de que no hay diálogo, ¿qué vamos a hacer? Era como llegar, éramos todos en la misma. Vamos a ver qué sale. Si no salía nada, no pasaba nada. No pasaba nada si no salía nada. Claro, no hay búsqueda de hallazgo. Entonces ya está, con esa película es como... todo puede salir. Si no me divierto soy un inútil. Exacto. Y era excitante, bueno, ¿cómo llenamos este vacío? Y en la escena de la chocolatada, no sé, Ine el día anterior había ido a un videoclub y de verdad apoyó la mano y encontró ese papel de Gauchito Gil, y, o sea, todo era así, ¿entendés? Y de verdad fue el rodaje con eso y en la mitad de la escena lo sacó y nos empezó a contar. ¡Qué bueno! Entonces cuando vos ves que saca el papel es la primera vez que lo saca y la primera vez que yo escucho lo que está leyendo. ¿Entendés? No había nada escrito en ese lugar. Y ese juego, me acordé que una amiga, Julieta, me lo había hecho jugar antes de irme de viaje a Zapala, ¿no? Estábamos ahí de aburridos, pero había que hacer algo y close. Nada estaba planeado. Sí, y es mentira, porque está comprobado por el laburo mismo, y es mentira que eso no es actuar, ¿no? Porque si no parecía que actuar es componer unas cosas, ¿no? Que hacer eso es muy complejo. Está facilitado por todas las condiciones que cuenta Nahuel, pero si no también parece decir, bueno, pero eso no es actuar. No, hay que poder estar en esa situación. Está en esa situación, no necesitar ningún soporte de un personaje que está hablando, de un guión, de una cosa así. Puede estar mucho más desnudo al no tener todas esas cosas. Porque si no pareciera decir, bueno, claro, era fácil porque no era actuar. No, había toda una complejidad que entendía que el camino es hacia lograr esa simplicidad finalmente. ¿No tenías una pregunta? Sí, me contestó igual que Roja. Eso que venían reservados con otra cosa y ir a Zapala, digo, algo de la película tiene un tiempo diferente. ¿Por qué con otra cosa? Sí, perdón. Porque te venían con las improvisaciones con Nova. Claro, pero se va en un buen sentido, lo decía. No. Muchas ganas. ¿Y cómo fue, digamos, armar ese otro tiempo, ese estar que es muy diferente, digo, por ahí?
No sé si laburaron algo de eso, ¿no? Como de la región o de ese tiempo que conoce, la hora de la siesta, el pueblo, ya Zapala te coloca. Por eso, digo, ahí, ya te meten en ese show porque estoy muy cerca. Llegás y ya Zapala. Los árboles están así, de tanto viento que hay. ¿Viste los árboles en Zapala están así? Sí. El viento se llevó. Lo mismo, nos juntábamos a improvisar a la vera del, no sé qué hay, una vía, nos juntábamos, íbamos al boliche de Zapala, claro, a tomar fernet. Hacíamos lo que haríamos en Zapala. No, algo del lugar fue también lo que... Sí, y es una historia que está reatravesada por el lugar y el tempo. ¿Alguien era de ahí? Sí, todos los demás personajes son de ahí. Bueno, ¿qué quiero decir? No, sí, del equipo... Sí, había un par, tipo asistente de arte o... Sí, claro que ellos nos llevaban al boliche, exacto. Claro. Sí, había componentes. Los chicos de la banda, los chicos que me cagan un vaso, sí, había... Pero yo siento que es reactuar igual, recién lo que decía, es como que no saber cuándo va a cortar la cámara es reactuar, es estar todo el tiempo como chispeante, no podés. Cuando al revés, cuando tenés texto, te podés reausentar y recolgar. Todo lo contrario. De que no nos podíamos relajar nunca. Pero no puedes relajar en el sentido de la tonicidad, ¿viste? No de la tensión, como de estar todo el tiempo tónico, todo el tiempo ahí, ahora pum, y ahora llega la madre, empieza a gritar, y yo, bueno, me meto debajo de la cama. Como estar todo el tiempo como intentando ver cómo sostener la piola de la escena. Que el otro, a lo mejor te lo anestesia, porque descansás que ya hay un guión. Otro. El tipo, y bueno, me tengo que hacer. Como me paré porque ya lo hice 4 veces y me parece natural, pero no es nada lo que estoy haciendo. Pero como lo repetí 20 veces, bueno, creo que tengo que hacer eso. No tiene sentido que hagas en ese momento. ¿Y cómo es tu relación cuando tenés un guión y un director bastante por ahí estricto con el texto? Sobre todo cuando hay que hacer contraplano y entonces por ahí hay algo de las palabras que por edición después no se pueden cambiar. Sí, es lo más normal eso. El cine más normal es así. Y esto es como intentar llenar eso con cosas. Intentar llenarlo de imágenes, de música, intentar sostenerlo, acercártelo lo más posible a vos. Hay otra parte que es muy artificial y muy técnica también. Que si hicimos una escena recién en la que nos superponíamos en el texto y después hay 2 planos separados, no nos podemos superponer más. Y es artificial total, y ahí no pienses que la escena va a ocurrir como ocurría por ahí en un plano general en el que los dos estábamos más. Es como... Y bueno, es así. Y después la edición va a ser la magia. También la actuación se construye mucho desde la edición. Mucho. Mucho. Te puedo repetir una mirada y generar un tiempo rarísimo en la escena. Puedo ir al otro personaje y volver a una mirada de antes de que filmé o la mirada final de la escena, y eso en contraposición a lo que dijo otro personaje genera otra cosa, como es la artesanía de la edición, construye actuación, salva actuaciones, cualquiera puede actuar también, ¿no? Pero eso es otra cosa que nos escapa a nosotros, pero con la cual también hay que confiar un poco a veces. Y saber que no sos el director vos, es tremendo, triste en un punto, pero... Si confías en el director, sabes que te puede llevar a lugares a hacerte hacer cosas que dices, pero ¿qué? No lo siento. Bueno, no importa. El tipo está viendo en eso una cosa que va a dialogar con otra cosa que hizo y va a construir algo. Entonces sí, no sentís siempre en las escenas que estás totalmente atravesado y entendés todo en el sentido de fluir. No, es re rota la escena. Antes empezaba, casi cuando empezamos a charlar, decías, el cine es re roto. Me parece que está buenísimo. ¿Yo dije eso antes? Sí. Está grabado. No, pero estuvo grabando. No, pero me A parece... diferencia del teatro, En el sentido, perdón, de este cine en el que vos me decís. Sí. Que no era nada roto. No, era... porque es por ahí el que más que conocemos. Es que es muy interesante entenderlo como una gran diferencia con el teatro y tal, que digo que está roto y que eso no le quita ningún mérito. Me quedó porque me pareció como una muy buena definición. Como que hay algo que está roto y va bailando el director, bailando uno, hay algo que bailando, pero que son fragmentos por momentos, ¿no? Todos sostienen una creencia hacia el futuro. Siempre. Claro. Tiene futuro. Para mí es como
hay presencia, obviamente, en el que uno intenta que en las escenas ocurra algo de único, pero hay un punto que todos están creyendo en una cosa que va a existir dentro de muchos meses. Todavía no existe como claro. Es una locura. Es re místico hacer una película. Re. Sí, estamos todos contribuyendo con algo a lo que no sabemos que qué te va a da quedar. el vaso de agua cada todos. Bueno, y todos estamos ahí como creyendo en que algo de esto va a dar algo copado. No hay esa cosa, ¿cómo se dice? Esa retribución instantánea, esa recompensa instantánea. Depende de qué tipo de cine, por lo mismo, obviamente, cuando hacemos la escena en Blue, 20 minutos decís, ay, me siento increíble, y bueno, pero es otro tipo, me refiero al cine más. Sí, es muy... Y para mí lo interesante es poder meterle a ese cine el otro componente de lo que hicimos en Glue, ¿no? Como intentar, sin romperlo, poder intentar, obviamente, en una escena que está bastante estructurada, no sé, si viene un accidente o si pasa algo, como estar muy abierto a que eso venga, a que la vida venga. ¿Volviste a trabajar con los mismos, con tus compañeros de Glue en alguna otra película? Sí, mucho con Velo Ginás. Sí. Uruguayo, ¿no? Sí. Uruguayo y otra película. Bueno. ¿Y qué? ¿Habías diferencia? Es que yo me olvido que es la misma persona. Como que, no sé, estás en un rodaje y es como... No sé. Me cuesta pensar que es la misma persona. Me di cuenta, como con preguntas como esta, me di cuenta que trabajé con Velo Ginás en 2 películas más. Pero no en el momento, ¿entendés? Igual es una actriz que me gusta mucho, entonces... Es lindo actuar con alguien que te gusta ayudar. Alguien que te sorprende. Una pregunta, la escena de que están ustedes dos en el departamento, están jalando, hay una película porno de fondo, que está como editada en muchos pequeños planos, ¿eso también lo hicieron una sola vez? O porque digo, se ve una mano, se ve la pantalla, se ve... No, Alexis improvisaba con nosotros en el sentido de que de golpe cuando ya habíamos hecho la escena, como todo el desarrollo, decía, bueno, a ver, ponemos acá, y iba improvisando con su cámara y usándonos y usando nuestras manos. No, había artesanía en ese sentido, pero desde la misma fluidez, digamos. Porque la escena y descubre después Exacto. el plano más corto. Claro, a ver, hagan esto, cruzan las manos, tuc, meter la mano en el pantalón, tuc, tuc, tuc. Y él después tenía en la cabeza que todas esas cosas las iba a ir montando. No es que justo cuando hacíamos la escena él pasó con la cámara por ahí, no. Pero bueno, en el mismo sentido, que él miraba nuestra improvisación y a partir de esas cosas también él iba recortando lo que quería. Hablaste mucho de creer, ¿no? Está buenísimo. Sí, total. ¿Siempre tuviste la posibilidad de elegir los materiales donde ibas a trabajar? ¿O sí, nunca te hice llevó? nada que no me gustara hacer. Ah. Sí, soy re prioritario. Porque soy muy descreído. Claro. Soy muy descreído. Por eso Entonces, claro, o sea, obvio, yo ya cuando veo una situación de ficción, como, creer en eso, como... No hay que creer, ya está, estás arriba, pero llegar a la creencia es algo difícil. A mí me cuesta mucho. Y si encima no creo ya en el guión, no puedo hacerlo. No puedo. No puedo porque no puedo actuar, no va a servir, no me va a salir. No soy tan fuerte. Pero siempre, ¿sabes? Porque Sí, ahora sí, seguramente tenés como más posibilidades y no, bueno, este trabajo lo quiero hacer. No, siempre. Yo no quise ser actor nunca tampoco, no es que... ¿Y cómo llegó la actuación en tu vida? Por accidente. Ah. Porque iba a una escuela secundaria muy deprimente, que me hacía muy mal, que la había elegido yo. Y había un taller de teatro los viernes a la tarde, no sé qué, y yo no sé por qué me anoté igual, no lo sé, me anoté. Porque mis amiguitos iban y nos vestíamos con colores en vez de vestirnos de gris, como algo así muy de bálsamo. Y no sé, lo empecé a hacer. Y cuando te... ¿Eso era primaria o secundaria? Cuando te vuelve algo de que lo que haces gusta, es medio así el actor, es una mierda, como que sos del otro, ¿viste? Entonces te empiezan a confirmar eso que haces y no sé, lo seguís haciendo. ¿Y hoy en día cómo te sentís? ¿Te sentís así como...? Para el orto, re mal. Con la actuación. Con la actuación sí, re. No entiendo nada. Quiero cambiar de vida. No, es difícil, por lo de esto de la creencia, la verdad. Porque no me siento tan buen actor como para poder ya
que es muy íntimo, pero bueno, como que hay que reapostar mucho, hay que creer todo el tiempo, ahí estoy un poco cansado. ¿Te envías mucho? No, ya no me miro más, me cansé, no me gusta. No. Está bien, porque también las películas no son tuyas, ¿viste? Si sos sensible y lo que la peli no te gusta es muy crudo, te sentís muy expuesto. Yo me deprimo mucho si veo una película en la que actúe que no me gusta. Digo, ¿por qué estoy invirtiendo mi tiempo en este mundo para esto? Entonces, bueno, por ahí prefiero no mirar tanto. Y a veces es contradictorio, porque si querés verte, por ahí te sirve para mejorar como actor. No sé si sirve todo esto de lo que estamos hablando. Cuando empezaste a... Porque no la tengo muy clara, no te voy a maruchar. Cuando empezaste a vivir de la actuación, o sea, cuando te diste cuenta que era un trabajo tuyo, ¿cambió algo en vos? A ver. Sí, todo. Pero cuando vos... Claro, pero... pero... empecé a actuar y solo actuaba. ¿Pero lo tomabas como un trabajo realmente? No, yo estaba apasionado, cualquier cosa era fuente de posibilidad, todo era como... No, me encantaba todo, en un momento iba a todos los castings. Y me encantaba la instancia del casting, como eso, como glue, como sostener. No, me recopé muy obsesivamente. Me recopé, y había más, quería más, más, todo era como un laberinto de... Pasa que después te das cuenta que como tenés que evolucionar mucho, como que es muy difícil actuar para mí, es como estar todo el tiempo disponible a que te pasen cosas. Y a veces... Claro, como, dame un porro, vamos a pescar, no sé, vamos a... Como algo de... No sé, por eso los actores adultos algunos están muy locos, ¿no? No, porque se me pasaba por la cabeza esto de que quizás tenerlo como el peso de decir es mi trabajo, quizás en algunos pasa esto de que pierden un poco el placer, pero bueno. Pero eso yo creo que pasa a alguien que está muy enquistado, ¿no? Como al revés, como un adulto que no pudo o renovar sus ganas o lo siguió haciendo por repetición, se estancó y hace lo que hace, que en un punto yo a veces siento que podría ir por ese lado, ¿viste? Como que bueno, lo hago más o menos, siguen llamándome, bueno, voy, sigo, pero para mí es muy importante, no sé, ahora estoy mucho con la idea de la palabra diversificar, como que necesito hacer otra cosa al lado de actuar, porque ser solo actor es muy intenso para mí, es muy intenso, y te vuelves peor actor para mí. ¿Y nunca pensaste ocupar como otro rol en el cine, por ejemplo, pero en otro lugar? Director. O ser director de... No tuve el tiempo. Pero sí pienso todo el tiempo, muy desde ese lugar, sí. Pero no tuve el tiempo, necesito el tiempo. Falta tiempo también, ¿viste? Como por aburrirse, por vaciarse. Cuando estás actuando, estás contaminado por todo, te despersonalizas mucho. Estás todo el tiempo queriendo saciar eso que el director imagina, estás todo el tiempo trabajando en el deseo del otro, a través de tu hacer, hacer algo que te convoca de eso. Pero la dirección siempre es muy como... ¿Qué pretende usted de mí? Claro. Decía la Coca Sal. Sí, total. Entonces es peligroso, como que es lindo, pero a la vez te podés matar de sobredosis. Como Philip Seymour Hoffman. ¿No? Tantos otros. Te matas en un auto, te estrellás, te dejas de pertenecer en un mundo, pero no desde ese lugar de ay, la locura, se volvió loco porque el personaje lo tomó, no. Porque lo que estás haciendo todo el tiempo tiene relación con el deseo del otro. Y tenés preguntas abiertas, porque hay gente que está trabajando para el deseo del otro y ya no se pregunta nada, ¿no? Digo, lo que hace que a vos te aburras, que te hartas, qué sé yo, tiene que ver también con estar vivo, con tener preguntas abiertas, con decir, pará, digo, en algún momento creo que todos llegamos a este lugar de actuar porque alguien nos dijo, está bien lo que haces. Obvio. Porque es lindo. Obvio. Sí. Dale, mirá, vos podés eso, ¿no? Entonces, alguien me quiere. Alguien me quiere, buenísimo, ¿no? Alguien me está queriendo por esto que hago. Y seguís. Y hay gente que sigue sin preguntárselo nunca, y me parece que otra gente, por suerte, y ojalá a todos ustedes les pase, sin que esto los paralice, que tengan activa una pregunta de esto, y si vas actuando para que me quieran, ya está. ¿No? Ya está, ya me aprobaron, y ahora para qué actúo. Ahora ya me quieren, ¿no? Ahora ya me banco. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué sigo? ¿No? Me parece que es una pregunta que está bueno, no implica dejar de hacerlo, porque, ¿no?
implica decir de dónde uno lo va a seguir haciendo. Me parece, ¿no? Como contaba Nahuel del taller en el que parece que a otros les gustó lo que hacía, ¿no? Entonces a lo mejor en determinado momento de la carrera, yo tengo como 20 películas más o menos, uno se empieza a preguntar, bueno, y ahora en el taller me dijeron eso, pasaron unos años. ¿En el taller? El taller del secundario, me dijeron eso, o en el barrio, como decía que le haya tocado cada uno. Y ahora tengo 20 películas, ahora hace tanto que estudio, y ahora para qué lo hago, ¿no? Sigo haciéndolo para alguien que alguna vez me dijo, te quiero a partir de entonces, ya está bueno. Sí, yo creo que ese fue el puntapié inicial y después me empezaban a pasar muchas cosas en mí que eran muy potentes y que en la vida normal no te pasan. Claro. Y eso es gasolina para todo, es como muy potente. La puedo vivir ahí, ¿no? Claro, que todo pasaba por ahí, por pasar por esos momentos extraños que si no en la vida no pasaban, es como es magia, vivo drogado. Y vengo buscando esos momentos, es muy excitante. Pero tenés que estar haciendo todo el tiempo. Cuando no lo haces, ¿qué haces en la vida? El actor no actúa solo en el baño, es muy complejo, estás todo el tiempo muy atado a los otros. Y si no trabajás, si el placer te pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo si no trabajás? Si no trabajás, si no producís, hay actores que les gusta mucho la docencia, hay pensar la actuación, pero si te pasa más por quiero actuar y no actuás, es muy... te vuelve loco. Y no tiene sentido para mí pasar por eso. ¿Te pasó de estar así periodos muy largos sin estar filmando nada? Sí, ahora. Ahora. Sí, y ahora. ¿Cómo eso? ¿Cómo se lleva todo ese periodo sin...? ¿Pero cuánto tiempo es el periodo? Y tipo... un año. Es un montón. ¿Qué haces? El libro. No, hacer muchas cosas. Si tenés para mí, pues, somos muy idiotas, ¿no? Los que hacemos esto. En muchos sentidos somos muy básicos. Los idiotas. Somos re idiotas. Claro, si tenés un proyecto a futuro, aunque sea dentro de 2 meses, 3, 4, 10, un año, quizás ya estás tranquilo, ¿entendés? Es una imbecilidad. Pero está, entonces ahí te puedes relajar, puedes estudiar, puedes hacer yoga, puedes hacer, ahí relajar. Pero cuando no tenés ese llamado del Señor que te dice te quiero y te necesito en un futuro cercano, ¿y quién soy? ¿Qué hago en esta tierra? ¿En serio? A mí me pasa, en este momento estoy sufriendo, o sea, la estoy pasando muy mal, no tengo tiempo. O sea, empecé a trabajar, es como que a la facultad tampoco puedo hacer actuación porque no me da, estoy como teóricas. No tengo tiempo, ni vida social, o sea, no tengo tiempo y la estoy pasando mal. Yo te hablo de lo contrario, voy a tener tiempo todo el tiempo. Claro, y que eso te vuelva loco. Bueno, pero si tenés tiempo podés planificar algo. Si no tenés tiempo, no. No es matemático, ¿eh? Pero hay algo también que te ata la vida, en ese sentido, ese vacío. Claro, y hay algo de esa necesidad de actuar que si vos tenés el espacio y no sucede, igual vas de vuelta el otro día y lo probás otra vez, pero cuando hay una cantidad de tiempo que no podés probarlo, a mí me pasa y lo sufro. Lo sufro mucho también. Yo como soy más viejo que todos acá, creo que también hay este espacio para inventarse. Pero cuesta muchísimo, porque me ha pasado a lo mejor que termino subiendo a cualquier barco por no inventarme. Y cuando me invento soy mucho más feliz. Total, yo no tengo que inventar, estoy intentando ese trabajo. Lo que pasa es que lo que tiene el actor es que tiene que generarse una autonomía que es casi contraria a la actividad. Porque cuando no estás actuando y generas un proyecto, necesitas de otros y ya lo estás regalando, digo, ya... No, pero actuar es con otros, si vos te querés solo actuar es con otros. ¿No? Claro, bueno, pero por eso es como siempre, digo, siempre hay como una cosa como de una afuera y de alguien que quiera o de alguien que avale o alguien que acompañe y que de algún sentido legitime y genere el poder hacer. Entonces es muy difícil ese momento de no actuar, porque dependes de otros, por más de que vos generes algo, necesitas otro, siempre necesitas.
Digo, no sos un artista plástico que puede estar generando solo cosas, porque... Y pensando que por ahí no te pueden necesitar a vos, ¿no? Ponele como uno como, no sé, un médico, un tipo que vende un comerciante, te necesitan sí o sí, tenés hambre, vamos, nosotros, qué sé yo. No necesitas. Esa pregunta. Tenés que ir vos, ¿no? Tenés que ir vos a buscarte. ¿Qué hacemos en el mundo? Vos tenés que estar ahí. ¿A qué se refieren con inventarse? ¿Como buscar otro camino o como a buscar como más ramas dentro del mismo árbol, ponele? O a lo mejor no hay árbol, no hay ningún árbol. Inventarse, claro, es como más neto todavía. Es decir, me parece que en realidad todo el tiempo para vivir estamos como agarrándonos de lugares que ya están creados, que ya están inventados por otros. Vivimos a expensas de lugares que inventan otros o que ya están inventados, ¿no? Y hasta que un buen día decís, pará, y a lo mejor no decís nunca, te puedes morir sin decir esto, pero si te pasa está bueno, me parece. Aunque no llegues a inventar nada, por lo menos tener el principio, ¿no? de decir, hay tal vez un lugar, o a lo mejor en el medio que estás inventando ya te llaman de otra cosa, o aparece algo, y decís, ay, ¿cuánto me distraigo de cuando estoy a punto de inventarme? Pero eso, como no, ante ese vacío, ante esa desesperación, no tranquilizarse en lo que ya está inventado por otros, porque seguramente le vino bien a esos otros que lo inventaron y tal vez no responda a tu necesidad, que puede ser muy singular. Estoy caminando por la calle. Tener un lugar al que volver. Tener un lugar al que volver. Estoy caminando por la calle justamente en esa misma charla que hacíamos de 5 o 6 cuadras. Decíamos de Leonardo Fabio, ¿no? Me parece que es un tipo que no sé si habrá sido feliz o no, no me importa, pero que se ha inventado muchas cosas, ¿no? ¿Quién es Shakespeare? ¿No? ¿Cuál de sus obras? ¿Cuál es Leonardo Fabio? ¿El que canta? ¿El de las 6 horas del peronismo? ¿El de Fuiste ni un verano? ¿El de cuál? ¿El del pañuelo en la cabeza? ¿El peronista? ¿El que le pegaba a María Banner? Digo, que salía en la revista El romance de la Camiseta de la Francisca, Juan Moreira, Rodolfo Eván. ¿Cuál es? ¿Cuál es Fabio? Ninguno. Digo, pero es un invento que está bueno. Digo, nosotros queremos inventar y cerrarle, ¿no? Fabio es, y a lo mejor hasta alguien hace algo para decir que es Fabio. O como con Shakespeare también, ¿no? Es decir, Shakespeare es, entonces no. Sí, me parece cristalizar todo. Claro. Es como también esto del vacío, sí, como un vacío constante. Y ahí entonces inventarse más que salir corriendo, decir, me llamó o lo otro, qué sé yo, o por lo menos, como hablábamos también el otro día, decir, tengo un lugar donde volver, que ese lugar es virtual, no es un espacio, un lugarcito, tal vez tenga alguna correspondencia con algún altillo en algún lado, pero tal vez no, tal vez un lugar donde volver, eso, como decir, claro, momentáneamente, para preocuparse menos, para sufrir un poquito menos, momentáneamente estoy haciendo esto, pero puedo volver a este lugar que tal vez es un lugar que está en construcción, ni siquiera es tu casita que está terminada o lo que sea, pero es un lugar en construcción al que decir, bueno, ahora que no estoy haciendo esto que me llamaron, que agarré una plata para ver, vuelvo a este lugar que pues si no parecía también que es algo resuelto, ¿no? Me inventé, ahora ya me inventé. No, tal vez es un lugar en construcción, pero que es bueno volver al laboratorio, estar ahí, y que hace falta soportar una cantidad de cosas que son lo contrario, me parece, a lo que convoca desde hoy, ¿no? Digo, tranquilamente pues, te la pueden hacer creer. Digo, creo que te está ido muy bien, ¿no? Entonces está en la decisión de él si se la cree o si tiene esa angustia que me parece mucho más vital. Hay una angustia que me parece mucho más vital. Estoy emocionando, no sé por qué. Pero sí, es eso. Se cayó una amiga y se cayó 3 veces, así se le estaba muy dolorida, pero está bien de todo, físicamente está bien de todo, pero está muy frágil, muy inestable, tiene mucho miedo y yo digo, está buenísimo que te pase esto, digo, estás trabajando todo el tiempo con la fragilidad, hablamos de eso a la gente. Digo, sería una contradicción que te hayas caído, que estés toda armada diciendo sigo, ¿no? Digo, ¿cuánto necesitas para volver de semejante desorganización como es caerse 3 veces seguidas?
en el lapso de 10 minutos, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil también poder permitirse como transitar esos estados de angustia y de... No sé, como que es muy difícil. No sé, ayer me pasó algo que salí de función y por un momento dije, como no la pasé nada bien y dije, ¿y si no quiero hacer más teatro? Si no hago más teatro. Dije, pero como de pronto dije, pero entonces ¿qué hago? O sea, no hago nada, o sea, cambiaría por completo mi vida. No, pero pueden ser otras cosas además. No, obvio. Para mí esa es la clave. Somos presos totalitarios, ¿viste? No quiero actuar mal. Eso está un poco salvador, el hecho de saber que en primer momento puedo decidir no hacerlo, hace que cuando lo haga lo estoy eligiendo. Sí, pero tenés que tener otra cosa al lado que también te pueda dar repulsión, porque si no, ese es el tema, ¿entendés? Cuando estás para mí muy tomado por solo esta actividad y tenés contradicciones o cosas así, decís, uy, ¿qué elegí? Elegí algo que me va que me De golpe si me desenamoro, no sé, yo por eso ahora tengo que inventar un lugar en paralelo en mi vida, ¿sí? Total. ¿Y para qué eso? Para que también cuando vas a actuar tiene menos carga también, ¿viste? Claro, sí, porque si no es el momento. Como en octubre me toca una peli. Claro. No vas a ir a actuar muy relajadamente, ¿viste? Pensaba en Germán de Silva, ¿lo ubicas? Sí. En La Mujer de los Perros, bueno, La Mujer de los Perros, una peli que hizo Vero Ginás y Laura Citarella, unas escenas muy lindas para mí. Y el chabón estaba a punto de dejar la actuación, irse a Córdoba, no sé qué, y ahí la lo empiezan a sacás, llamar. la sacás, Total. Germán es un chabón que pues pintor, puede hacer cualquier cosa y además actúa. Arturo Betz, ¿no? Arturo era, sí, como no sé qué era, médico, era todo. Y a veces actuaba, exacto. Y yo veo, también lo que decís, en esos actores como un abordaje de la actuación, un abordaje como de la actuación, ni siquiera es abordaje, exacto, es como no, ¿se entiende? No hay abordaje, como llego, tú, y ahí, y ahora actuamos, y ahora me voy, ¿viste? Entonces, para mí cuando lo veo actuar, digo, ay, claro, ¿de dónde estás actuando? Claro. Está actuando en que por ahí está pensando, o pensó hace una hora que tiene que pintar la casa, o que no sé qué, o que mañana... Está actuando desde unos lugares mucho más relajados, y con una vida hecha en paralelo. Pero bueno, son diferentes naturalezas de actores también, me imagino. Después está Meryl Streep, que se debe, ya con su cabeza la alcanza para estar en este mundo, que es un parque de diversiones, de posibilidades, y de imaginación, y de emociones, y de si querés ser Thatcher, sí quiero ser Thatcher. Que todo le pasa por eso, por su fantasía. Pero bueno, también uno tiene que conocer a su naturaleza y entender que cada actor es un actor diferente y una persona diferente, y no tenemos todos que seguir lo mismo, ¿no? Esa cosa, ay, él le están llamando un montón para trabajar en tele, yo quisiera, como todo te conduce como a hay que ascender, hay que llegar, hay que vivir feliz, que no es nada fácil, obvio. Y en realidad, has tenido experiencias porque estuviste por diferentes motivos siempre también saliendo. Y me parece que está buenísimo eso. ¿En qué sentido saliendo? Cuando fuiste a Nueva York a hacer lo de la beca, después estuviste un tiempo viviendo en París, ahora, ¿no? Digo, salir también en general, ¿no? Como una cosa de distancia, no es la cosa más cholula de que lindo París, ¿no? Y para mí moverse es la clave en la vida. Digo, porque estoy hablando de París, estoy hablando de Nueva York, pero estamos hablando de la Patagonia con Blue. No, Sierra Leona, sí, claro. Me parece que también está bueno salir de los lugares donde uno... ¿no? Sí, yo... Al principio también hablaste, digo, decía, estábamos en ese lugar y era todo más fácil. Me parece que también arriesgar, ¿no? A salir a... Salirse, ¿no? Sí, yo intento como hablar cada vez menos con actores. Ponele. Como que ya me aburro. Y no creo que vaya a ser mejor actor juntándome a hablar de actuación con actores. ¿No? Quitarle como ese... ¿no? Bueno, lo que decía una pilleta, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando se cumplió 10 años de la carrera de actuación y dijimos, vamos a trabajar con alguien que a mí me da felicidad trabajar. Justo el año anterior había muerto, ¿no? Sí. Y conseguimos unas cintas de un programa que se hizo borracho con Ganata, cuando Ganata hacía un programa que se llamaba Hora 24,
en radio, y él fue con una ginebra, y mientras entraba la noche se están tomando, entonces en un momento la gente así pues, si vi que era un poco más piola que ahora, no sé. Y él dice, yo no soy actor. Entonces así como abiertamente, no lo que todos decían, el ícono de la actuación, qué bueno escucharle decir, yo no soy actor, y es lo que quedó, ¿no? Después en el trabajo. Después dice, soy actor, pero al porque final, soy enfermo, porque soy borracho. Es el audio final. El audio final es excelente. Sí, dice, y no soy actor, esta cosa me parece muy interesante. En ese sentido, Nahuel estuvo muy bien acunado, porque la primera experiencia que se encontró, la belleza de tu viejo, ¿te acuerdas? Ahí Ginás la mamá. Mira, otra más. Claro, fue mi primera mamá. Ya que entramos en terrenos más íntimos, fue el primer coach que hice de actuación frente a cámara. Me llamó Nora, que ella no lo podía hacer. Pero Rapillo terminó muerto, ¿entendés? Yo ahí ya... Y no sé cuán feliz fue. No, lo digo en el sentido de esto de querer ser actor a toda costa, o de dónde uno actúa, de que él era genial y brillante, pero se reconsumió. Y yo sí, tipo, pero ya estás enfermo, a lo mejor vos también ya estás enfermo. Creo que no voy a ser tan buen actor como la Pilleta, pero por ahí vivo y puedo vivir otras cosas. Claro. Sí, son decisiones también. Claro. No seré tan buen actor como Philip Seymour Hoffman, pero por ahí pero miré y más. queda un poco menos, ¿viste? Claro. No por más, por mejor, ¿viste? No sé qué es a costa de que uno es. Claro, si hay que dar la vida y la salud mental para ser actor, para ser loco y llego a un lugar como. Claro, no es la gran que no sé, es como un político, como el Che Guevara, como dar tu vida por, ¿viste? Y ser una estrella y tenés que hablar, digo, la última verdad Pilleta le tenía que decir a todo el mundo, no soy actor, pues ya está, ¿no? Como harto de ser el actor de todos. A mí, hablando de esto y pensando en esto, me di cuenta de algo que me hace referencia a mí, que es, por ejemplo, yo este año empecé a dar clases a chicos adolescentes. Y entonces, bueno, es un lugar que me gusta y que me da una seguridad que estoy dejando de buscar en la actuación. Entonces puedo actuar mejor, como vacía de esa necesidad de buscar ahí una seguridad que no está. Entonces, bueno, voy de la clase, digo, no arriesgo tanto y quizás, bueno, es algo que también disfruto y me da plata y ya. Y después uso no intento poner un lugar de seguridad en un lugar que no lo es, que no lo hay. Genial lo que estás diciendo. Y está bien. Está perfecto. Para mí está genial. Ahí tengo amigos actores que de golpe empezaron a actuar un poco menos y desde ese vacío fueron haciendo otra cosa. De golpe ahora hacen fotos, hicieron tal. Y eso, como uno también tiene que ser muy permeable a darse cuenta cuando las cosas van tomando forma por sí solas y uno ir gravitando hacia esas cosas, como no ponerse terco, ¿no? Hay un documental medio hasta medio bobo, pero que yo siempre digo, véanlo porque es una idea menos torturada de la actuación, que es un día en la vida de Juliette Binoche. Puede ser, parece algo de la revista Cara, ¿no? La mina pinta, y uno de los retos que tiene es pintar a sus directores de cine, hacer como retratos de sus directores de cine. Parece hasta banal el lugar, pero mira, bueno, este año no voy a hacer cine porque quiero ser antiguo, ¿no? Sigue siendo explosión todo el sistema, ¿no? Pero hay algo que está bien, ustedes me dicen, es Juliette Binoche, por eso relajarse, pintar y cocinar, pero a lo mejor al contrario, como puede cocinar y pintar, por eso Juliette Binoche, y no puede cocinar y pintar porque Juliette Binoche, ¿no? ¿Se entiende por dónde? Y está bueno, pues, mirá, no es sufrimiento, la pasa muy bien, ¿no? Pareciera que la pasa bien, seguramente debe tener situaciones horribles de su vida, como las tenemos todos, pero por lo menos hay una sensibilidad, una apertura a decir, no estoy acá en términos de atravesar un calvario, ¿no? ¿Cómo? En pos de una vida superior y más. ¿no? Claro, como algo de poder, como del actor, no actuando, generarse presente para sí mismo. Claro. Digo, esa cosa de lo que decís de Glue. Uno se esfuerza cuando está la cámara, que todo se genere y fluya y uno esté, qué sé yo, y cuando termina ese proyecto, bueno, y ahora qué viene como siguiente, entonces en
en la vida propia no nos genera el presente y trata de hacer cuando está trabajando, y ahí es donde queda el eje puesto en la actuación porque me da algo que no es tan... Pasa que cuando actúas mucho en tu naturaleza se empieza a armar algo como que siempre es en relación al otro, siempre dependiendo, y es así, cuando uno hace mucho algo se vuelve costumbre, se vuelve hábito, entonces para mí ahí está lo más difícil, poder escaparse de esa relación, de poder ser uno porque es uno con una cosa de uno, y no reemplazar, un invento, lo que sea. Y no reemplazarlo por otra mística, ¿no? Porque, claro, que decís, hubiese seguido actuando, querido, decís algunos, como en el sentido de, ahora ya no es solo actuación, pero pertenezco a una secta, y no, hay como muchos compañeros que... Pero es lo mismo, esa cosa estar atado a es lo mismo. Cambiar una dependencia por otra, o ahora convivir con dos dependencias, entonces parece que me diversifico, pero no me diversifico porque ahora es que el mismo contenido servido en otro recipiente, ¿no? Mirá, pero era de actuación en cine, chicos, esta charla, ¿qué estamos haciendo? Hablamos concretamente de algo, hablemos de algo concretamente. No, a mí no me interesa lo más mínimo. Yo creo que esto... También es difícil hablar, para mejor lo que deben hacer en las clases. No, pero me parece que está muy bien. No, digo, es mucho mejor que hablar. ¿Qué pasa? O más. Hay mucho más pensamiento de la actuación en términos generales o mirada al teatro que lo que tiene que ver con el cine. Entonces de repente me parece que está bueno que en realidad el disparador tiene que ver con actuar en cine, pero que estamos hablando de cosas fundamentales en las cuales no se puede actuar, básicamente. Me parece que es mucho más interesante que las cosas deriven hacia lugares que tengan que derivar. No hay, aparte, digo, es un objeto de estudio porque el humor bombante que no tiene una receta. ¿Qué es actuar en cine? En las clases que compartimos estos días acá, actuar en cine es, ¿no? Estamos descubriendo, es un laboratorio permanente, ponemos la cámara, vemos lo que aparece, lo vemos, lo charlamos, lo relacionamos con el teatro, vemos la diferencia, y bueno, cuando nosotros con Analia queríamos que esto sea una materia, nunca pensamos que teníamos algo que enseñar puntual, ¿no? Teníamos una experiencia, claro, una experiencia para hacer que está bueno que la hagan en su ciclo de formación. Entonces, es haberle dado lugar a una experiencia que no había, no que haya cosas a saber que están escritas en algún lado, que esas tenemos que transmitir, ¿no? Y está bueno también, claro, eso, darse cuenta como que actuar en cine, actuar en como que para mí no tiene nada que ver casi por momentos. Tienen obviamente mucho que ver, pero también es como, por ahí no, por ahí en la intimidad de uno, no sé, cuando está actuando no tienen que ver, por ahí hay, no sé, la cámara de todo. Hay que hacer muy poco para estar en cine. Hay que hacer muy poco, hay que vaciar mucho y invitar a que las cosas empiecen a llenar. Pero si producís, si crees que vas a actuar produciendo, vamos a ver todo. Por eso para mí es mejor pensar que producir cuando estás actuando, cuando está la cámara cerca, ¿no? Pensá. Imaginá, pensá, llenate de imágenes, pensá, ponete palos en la rueda todo el tiempo. ¿No? En el sentido más clásico de acción, dirección, motivación. No, porque la vida, por ahí, el teatro es otra cosa, no sé, ¿cómo definirlo más? Como algo más como, que en el teatro puede ser todo más pictórico, algo como, viste, esta convención, uno entra en otro... El cine tenés el fondo, la puerta, la taza del bar, todo te remite a algo muy de la realidad. Entonces, para poder torcer esa realidad, tenés que entrarle para mí desde esa realidad y poder torcerla, pero... Si entras con los tapones de punta, con una idea, y yo creo que, digo, con otros invitados no hago estas cosas, pero con vos, pues tengo más confianza. ¿Por qué habría que el teatro hacer eso? ¿El qué? Claro. Pero es la idea. Es la idea. Gimnástica. Es la idea, claro. Digo, hay que poner implícito. Digo, existe el cine. Existe una experiencia en cine que a los actores le van revelando cosas que hoy dijo Nahuel, pero también la dijo Omar, Susana cuando vino. Hasta Darín, ¿no? Entonces digo, che, pará, ¿por qué después vamos al teatro a hacer eso? Muy bien lo que estás diciendo. ¿No? ¿Por qué vamos al teatro después a hacer eso? No, ¿por qué el teatro da un permiso para hacer truchos? ¿Por qué? ¿Por qué ese permiso? Ahora voy al teatro y puedo hacer trucho, pues el teatro es lo pictórico. No, lo que está diciendo. No, paremos. A los otros les digo, ajá, que quedó grabado, ya está. Pero acá hablamos no, está genial.
pero es esto, digo, tenemos que, digo, ustedes son más jóvenes todos, hasta que Nahuel me parece alguno, y entonces digo, tienen también no una responsabilidad, pues es algo re pesado, la responsabilidad pensado así, pero sí el placer de decir, yo no quiero que el cine me permita ver unas cosas que el teatro ya no, porque se hace en unos parámetros donde tengo que ser una cosa pictórica o llamarlo de algún modo quietado, ¿no? Y lo mismo al revés que es lo que hacemos con lo del corto. Digo, porque también cuando alguien está desde el teatro todo el tiempo piensa que el cine y el lenguaje ante una cámara es solamente cuando alguien decide que yo esté, y lo del corto, digo, claramente tiene que ver con poder, con poder actuar y poder probar uno sin esperar que haya un aparato al cual poder entrar. Claro, como una maquinaria. Acá tienen que reunirse de a 4 y en cualquier cosa hacer un corto. En un teléfono, en un iPad, qué sé yo, de a 4 tiene que ser nada más que blanco y negro y pueden hasta no editarlo si quieren. Pero tienen que hacer un corto como actores y pensado desde la actuación y tal, que es una linda irresponsabilidad, pero si no estoy en un periodo de demasiada abstinencia ya de actuación, me junto con vos y hacemos con tu teléfono y el mío unas pruebas y sí, estamos actuando y las vemos, las juntamos y queremos que la vea gente, hacemos en YouTube. Ya está, ¿no? Y acá, listo. Digo, claro, pero a Martel no le pasamos todavía, ¿no? Ese trabajo de la Martel, que está bueno cuando alguien tiene la autoridad de ella, diga que unos talleres que había dado en el Chaco, no sé dónde, generaba con celulares, actuación más, pero actuación pensamos en este lugar, cine, ficción, ¿no? Está bueno. Se van a tener un trabajo práctico en un momento que es con un celular hecho. Es una confesión que pueden hacer en cualquier lado en la calle, en el barrio, qué sé yo, y ustedes son medio selfie ahí, súper organizados. Lo único que les vamos a pedir nada más, porque si no, con Sergio, que más de cine, se pone muy nervioso, que no se filmen al revés. Que después nos tengamos que ver cabeza para abajo. Ese es el único límite. Bueno, vamos a no abusar tanto de que si alguien quiere algo más y vamos cerrando un poco. Entonces, vos, alguien soporta. No, solo no puedo. Alguna duda, alguna cosa o algo. Pensamiento. Bueno, si ya está. No se me ocurre más que eso que dije al último, que me parece importante. Sí. Bueno, vamos a ir entonces cerrar. Yo estoy cerrando, si alguno. Retenso de verdad. Si alguien siente. ¡Ay, ya va a cerrar! ¡Ya! Tiene que ser muy bueno. No, yo quiero solamente agradecer porque pienso que estos lugares son re humanos. Como por ahí era como una charla de actuación frente a cámara y de repente se convirtió en algo más humano para todos y lugares en los que todos estamos en soledad pensando sobre esas cosas y por ahí no lo hablamos o va pasando. Y como etapa de formación y todo me parece que se dio como un lugar lindo. Sí, también Gracias. que también que a mí me gustó mucho Glue y que había algo muy muy lindo que pasaba de la actuación y que me recordaba mucho a mi adolescencia, que era en un pueblo muy chico y que pasaban muchas cosas y teníamos una banda y nos emborrachábamos en casas abandonadas y esas cosas. Y también pensar que pasan cosas lindas de la actuación, de tanto que hablamos de la angustia y de todas las cosas tristes que conlleva actuar. Cuando pasa algo lindo es muy lindo. Obvio, por eso lo seguimos haciendo todo el tiempo. Claro. Es lindo acordarse de eso. Sí, está bueno también. No quedarse tortuoso. ¿No? Sí. Está buenísimo lo que está pasando en este momento, porque no necesariamente eran preguntas, ninguno está preguntando nada, uno tiene ganas de decir algo, pero es una pregunta. Claro. El otro día leí un artículo que empezaba diciendo que
ser actor es lo peor del mundo, pero actuar es lo mejor del mundo. Está buenísimo. Totalmente, es como sí, pero no, pero sí. Como, sí. Te pasan esas cosas. Tengo un regalo. Como no sabía qué regalarte, hoy en la mañana mientras desayunaba me metí ahí a ver en qué intereses andará este muchacho, qué sé yo, y descubrí que lo había... Por ahí es la clave. Es un poco demasiado intelectual como para que sea una clave. Perfecto, está muy bueno. No pude ir, me quedé afuera, estaba todo lleno cuando vino. Como habías rescatado un artículo de él, digo, bueno, muy bien. Y si no, y si lo tenés se puede cambiar. No lo tengo, me parece genial. Es un poco una clave. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un libro? Boris Groys. No se lee. Perdón. Boris Groys es un chabón que habla de la vida. De la sociedad, que vino acá a dar unas lecturas y estaba todo... En el Getty, ¿no? En varios lados, en usaban en el tele, cuando estaba muy lleno de gente. Él piensa más desde la plástica, pero estaba hablando del arte en general y del siglo XXI y de su experiencia en Rusia, incluso como cronista de arte. Está bueno. Yo lo leí. Sí, a mí me gusta. Volverse público se llama. También habla de uno como